Ya, muy bien. Ok, bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a comenzar con los datos generales del paciente de la película. Su nombre era Timothy Spencer, de 14 años de edad, masculino, raza mestizo, pues estado civil soltero, escolaridad. No mencionaba así como el grado en sí, pero dice de que está en la secundaria. La ocupación u oficio, pues es estudiante. El informe que es el paciente. La confiabilidad, se podría decir que es buena. Y pues los historiadores, bueno, seríamos nosotros, Carmen Bautista, Carmen Galeas, Egel Herrera y Hermes Reyes. Y lugar y fecha, pues pusimos la fecha de hoy. Como síntoma principal, tenemos lo que es agresividad y ataques de pánico. Con respecto a la historia de la enfermedad actual, Hermes les va a hablar acerca de ella. Ok, entonces, historia de la enfermedad actual. Es un paciente masculino de 14 años que refiere tener episodios de agresividad y cambios repentinos de humor. Él es producto de un embarazo deseado y planeado. Es criado por ambos padres, tiene un hermano mayor y un hermano menor. A los 10 años comenzó a presentar miedo por ir a la escuela. Durante una obra de teatro huyó porque no le gustaba estar en lugares donde hay mucha gente. Bueno, ahí vemos el aislamiento social. Debido a esto, él no quiere seguir yendo a la escuela y a sus padres les costaba mucho motivarlo para ir a la escuela. Tenía falta de iniciativa y fatiga. A partir de esos episodios comenzó a visitar a un psicólogo quien le enseñó técnicas de relajación durante situaciones de estrés. No fueron útiles o no las utilizó él y lo diagnosticó con problemas de ansiedad, ¿verdad? En una ocasión, mientras jugaba con su familia, estos decidieron parar, pero Tim no quería, por lo tanto comenzó a gritarles a todos y empujó a su hermano menor y dijo que iba a huir de la casa y salió corriendo. Entonces ahí vemos agresividad. Después de esto fue transferido de escuela ya que creyeron que eso podría ayudarlo a que tuviese deseo de asistir de nuevo. Sin embargo, en clase sentía que no era lo suficientemente inteligente como el resto de sus compañeros para poder permanecer en esta nueva escuela. Entonces tenía idea de minusvalía y también desconcentración ahí. Y mientras hacía tareas con sus hermanos, comenzaba a gritar y decía que no podía hacerlas. Entonces tenía una sensación de incompetencia. El cambio de escuelas no le ayudó, aún continuó con sus problemas, no tenía deseos de ir a las clases y no le gustaba hacer tareas debido a que no comprendía cómo hacerlas. Otra vez incompetencia. Se relata que cambió varias veces de centro educativo debido a esto, aunque no se tiene un dato específico al respecto. Cuando ya tenía 14 años, los síntomas del paciente persistieron, incrementó su agresividad y aún mostraba desinterés por asistir a la escuela. Le costaba concentrarse al momento de hacer tareas, incluso en la película se muestra que casi solo las hacía cuando su mamá se ponía a ayudarle. Durante un juego de fútbol, al cometer un error y sentirse culpable de la pérdida de su equipo, este sale huyendo a medio partido. Disfrutaba de la compañía de sus amigos de la infancia, pero durante una visita mostró desinterés por jugar con ellos, que muestra anedonia y aburrimiento, ¿verdad? Y también comenzó a tener episodios de agresividad hacia su propia familia. Al sentirse frustrado por las circunstancias, él le gritaba a sus padres y a sus hermanos y los culpaba por no entenderlo. Mientras tomaba un baño en una tina, él intentó ahogarse, que vemos ahí un intento de suicidio, pero su madre la encontró y previno esto. Por momentos, Tim mostraba señas de mejoría. Resalta una ocasión en la que él se mostró muy alegre porque quería empezar a escribir música, pero era de una manera bien eufórica. Y todos estos momentos de euforia tenían poca duración y no llevaban a nada, la verdad. Entonces podemos ver una hiperactividad. Con el transcurso del tiempo, sus episodios agresivos iban empeorando y se volvían cada vez más frecuentes. Estos episodios escalaron a tal grado que él comenzó a quebrar objetos en su casa y también a querer agredir de manera física, ¿verdad?, a su hermano menor,
Pero su madre lo detenía, lo que hacía era que lo agarraba y lo mantenía anclado al suelo con el peso de ella, mientras él gritaba y decía que odiaba a todos. Entonces podemos ver agresividad verbal, irritabilidad y agitación. Estos episodios también eran desencadenados por razones que no eran justificadas. Eh, en un ejemplo que se ve que él está haciendo algo y su hermano solo le pregunta qué está haciendo, y él de un solo se mostró agresivo hacia su hermano por eso. Entonces era una persona muy irritable. Sus padres, al ver que los psiquiatras, los medicamentos y sus formas de disciplinarlo no funcionaban, buscaron la ayuda de una profesional que recomendó que fuese internado en un centro asistencial, ¿verdad? Que se encargaba de casos como él en específico. Cuando sus padres le informaron a él que sería internado en el centro asistencial, él se puso a llorar, a suplicarles que no lo llevaran. Prometió que estaba mejorando y que iba a cambiar, pero al ver que sus padres ya habían tomado una decisión, él se frustró y volvió a gritar diciendo que es porque no lo aman. Entonces se mostró agresivo también. Y al momento de llegar al centro, que es cuando decidimos que era el punto en el que íbamos a tomar para hacer la historia de la enfermedad actual, él afirmó que fue llevado a la fuerza y que se debe a que sus padres lo odian y solo quieren deshacerse de él. Entonces, como unos datos importantes, Espérame, Hermes, todavía. ok, Ok. ¿Qué es hiperactividad? Para que nos quede claro. es como O alguien del grupo. hiperactividad sería como tener bastante ganas de hacer algo, pero sin mostrar, sin un fin, tengo No, entendido. es al revés. Es concentrarse en algún objetivo pero no culminarlo. Exactamente. Y va cambiando de un paso al otro. Entonces, esa es la hiperactividad. Bien, ahí hay un lado, hay una descripción que también podría ser cierta irritabilidad, pero también podría ser poca tolerancia a la contradicción. Como por ejemplo, si te regresas un poco para arriba, si me ayudan con la... Vamos a ver, ya les digo en qué parte, permítanme. Ahí, que se volvía cada vez más frecuente, es ahí donde dicen que de repente, que por lo más mínimo él reaccionaba de una forma agresiva, esa podría ser poca tolerancia a la contradicción también. Pero desde el punto de vista, lo único, recuerda, Hermes, hiperactividad es el aumento de la actividad dirigida a un fin. El paciente comienza varias tareas, pero no termina ninguna. Okay. Entonces, con la euforia sí estamos de acuerdo, que él empezó a mostrarse muy alegre y sí que voy a hacer, voy a escribir música y que voy a tocar instrumentos y todo esto, sí. La desconcentración también podría estar ahí encaminado y la distractibilidad. No sé si alguno de los compañeros tiene algún comentario que hacer respecto a la historia o si tuvieron la oportunidad de ver la película. Nadie. Ok, muy bien. Entonces sigamos con los datos generales. Desde mi punto de vista, historia de enfermedad actual, creo que cumple con la sintomatología. Ok. Bueno, datos importantes. El paciente no tiene consumo de drogas ni hospitalizaciones previas. Se menciona que asistía, se menciona vagamente que asistía, ¿verdad? A distintas sesiones con distintos psicólogos, pero con ninguno mostraba mejoría. También se afirma que recibió múltiples tratamientos farmacológicos porque creo que menciona en un punto que tomaba como 10 medicamentos, pero se desconoce cuáles eran en específico y a pesar de que él tenía apego al tratamiento, no lograron una mejoría de los síntomas. Ok, continuando, prácticamente los síndromes que estarían presentes en este niño sería el síndrome de ansiedad, el síndrome depresivo y el síndrome maníaco. Con respecto al síndrome de ansiedad, los síntomas presentes, como vimos en la historia de la enfermedad actual,
es que él tiene preocupaciones excesivas, falta de concentración, inquietud o impaciencia, irritabilidad e incapacidad para relajarse. Y en todo caso, los síntomas que estarían ausentes sería la cefalea tensional, temblores, mareos, sudoración, sequedad de boca, molestias gastrointestinales. O sea, ponemos estos síntomas como ausentes porque en realidad en la película no es como que los mencionan, ni tampoco son evidentes. Con respecto al síndrome depresivo, los que están presentes son la tristeza, anedonia, disminución del apetito, porque en la historia pues no se menciona, pero en la película se relata de que él estaba como en un cumpleaños del mejor amigo y pues no comía nada, o incluso en varias ocasiones que estaban así como comiendo la familia, él tampoco comía nada. Siempre mostraba fatiga, no le gustaba levantarse de la cama, tenía ideas de minusvalía, ideas de culpa, alteración del sueño, aislamiento social, ideas de muerte, el intento suicida, falta de iniciativa, sensación de incompetencia, irritabilidad y desconcentración. Y los síntomas que estaban ausentes serían la pérdida de peso, las ideas de vergüenza y molestias físicas inespecíficas. Y con respecto al síndrome maníaco, no eran como muchos los síntomas que estaban evidentes, sin embargo, habían algunos, ¿verdad? Como la hiperactividad, la euforia, agresividad e irritabilidad. Y los síntomas ausentes serían la verborrea, las ideas de grandeza, insomnio severo, prodigalidad, autoestima elevada, conducta desinhibida, hipersexualidad, grandiosidad y la fuga de ideas. Continuando con lo que es la línea de vida, pues al momento del nacimiento fue un hijo planeado y deseado. A los 10 años es cuando ya empiezan con la primera crisis de ansiedad en la escuela. Y a raíz de eso, sus papás lo llevan con una psicóloga. Y ahí relata de que está con las sesiones, las técnicas de relajación, etc. Sin embargo, a los 11 años, como tenía problemas escolares, fue transferido de la escuela pública a una escuela privada, pero igual continúa con sus crisis de ansiedad, que no puede hacer las tareas, que se siente incompetente con respecto a sus hermanos, etc. Y en la película se nota que de repente de los 11 años, boom, salta a los 14 años. Y en los 14 años, cuando inicia esta parte, continúa con sus crisis de ansiedad, de que no puede hacer las tareas. Incluso se ve que la mamá le está ayudando, pero igual él se muestra renuente al momento de hacerlas. Es más evidente la depresión. Como comentaba Hermes, está el intento suicida. Es referido del psicólogo a un psiquiatra y ahí es donde comienza a tomar medicamentos de manera paulatina. Incluso con el primer psiquiatra, pues cambia a otro psiquiatra y a esta edad se nota una escena donde él empieza como a romper cosas y casi agrede a su hermano menor, pero es detenido por su madre, donde se mencionaba en la historia de enfermedad actual. Y ahí es donde la psiquiatra sugiere que lo internen. Es internado y posteriormente se ve la mejoría. Y bueno, él estando internado 2 meses después, su madre es diagnosticada de cáncer y pues eso le afectó bastante a él. Y prácticamente ahí sería como hasta el punto en el que llegamos con su línea de vida. Bueno, continuando con los antecedentes familiares, empezando con el entorno familiar que tenía el paciente. Él vivía en un hogar integrado, ya que sus padres estaban casados y, o sea, en ese punto todo estaba bien. Pero debido a su trastorno, a la inestabilidad emocional que tenía, el ambiente familiar se volvió un poco como duro por todos esos episodios que tenían que pasar, en el que él de repente se ponía agresivo y o sea, tenían que controlarlo, entonces ya no era lo mismo como antes. En cuanto a la madre, que bueno, ella se llamaba Catherine, ella es ama de casa. Con el paciente tenía una muy buena relación porque prácticamente ella siempre estaba pendiente ahí de él, le ayudaba con sus tareas, era quien notaba como que algo no andaba bien con él
y fue quien dijo como que había que llevarlo a que buscar ayuda porque no estaba bien la manera en la que se estaba comportando. Bueno, como dijo Vanessa, él enfermó de cáncer, la mamá, y esto desestabilizó al paciente en lo que estaba internado, pero bueno, posteriormente él lo superó porque, o sea, en lo que estaba internado, él le dieron una noticia, él de repente salió corriendo del lugar donde estaba internado, intentando como ir a buscar a la mamá, pero después, o sea, se tranquilizó y decidió como llamar a la persona que estaba encargada de él en donde estaba internado, entonces regresó al lugar donde estaba internado. El padre se llamaba Henry, y la relación con él era un poco distante, no tanto o sea, más que todo era por el hecho de que el papá casi no pasaba en la casa, entonces pasaba en su trabajo, entonces no era lo mismo que con la mamá. Pero, o sea, de ahí el problema es que, de cierta forma, creo yo, que el papá lo miraba como, cada vez que él tenía un episodio, lo miraba como que, o sea, realmente era como que se estaba portando mal, o sea, que no tenía una enfermedad, sino que él lo hacía como por berrinche, por decirlo así. Entonces prácticamente si hacía algo, él le gritaba y intentaba hablar con él, pero al mismo tiempo, pues Timothy no lo escuchaba porque, o sea, en un episodio así no iba a entender que se calmara. En cuanto al hermano, bueno, en cuanto a los hermanos, el hermano mayor, que era Kyle, con él también tenía una relación distante, ya que, bueno, el hermano casi no pasaba tanto con Timothy, pero la relación era distante por el hecho de que, en cierta forma, el hermano creía igual que todos sus ataques eran por berrinches y que los papás no estaban como haciendo lo suficiente o no le ponían como, no lo ponían como en orden, por decirlo así, y por eso él se comportaba así. Y el hermano menor, que era Jesse, que él sí prácticamente entre ellos dos había una relación conflictiva, ya que como ya lo vimos en la historia de la enfermedad actual, solo pasaban peleando, o sea, cualquier cosa que el hermanito le preguntara, él se ponía irritable y como lo comentaron antes, en una ocasión, o sea, se molestó tanto que casi llega a pegarle si no es porque la mamá lo detiene. Entonces, prácticamente fue como el que más sufrió un poco por el trastorno, por el hecho de que siempre se desquitaba con él. Incluso todo como lo que pasó a la familia, en una parte de la película se ve como van a recibir ayuda con la psiquiatra con la que les dijo que había que internarlo. Toda la familia va, porque necesitan como esa ayuda de saber, o sea, porque no entienden, porque realmente en un principio obviamente no entendían cómo es la enfermedad y cómo había que tratarla. Entonces, en ese momento se ve como le pregunta a la psiquiatra al hermano menor, a Jesse, que cómo se siente de que Timothy ya no esté ahí porque ya estaba internado. Y él le dice como que, o sea, se siente, o sea, sí, en una parte sí triste, pero también, o sea, alegre por el hecho que está como aliviado de que ya no está ahí y de que cualquier cosa que le diga ya no va a molestarlo. Entonces, él se siente como más tranquilo. Y el hermano mayor eh, es, es más como, se siente más como molesto por el hecho de que por alguna razón piensa que la culpa es de los padres, pero bueno, posteriormente ya con la ayuda de las terapias, porque realmente para la familia que tiene un paciente, un familiar con un trastorno bipolar, es necesario que reciban terapia para que puedan entender todos los cambios como de humor que va a tener el paciente, para entender que tienen que como llevar un orden en todo lo que hacen.
justo por eso es que la mamá también, en un momento cuando la psiquiatra le dice que lo mejor es internarlo, ella se molesta por el hecho de que ella no quería internar a su hijo, porque ella pensaba que ella le estaba dando, o sea, en su casa, que ella estaba bien preocupada por ella y que le estaba dando todo lo necesario que él necesitaba. Entonces, se ve cómo afecta realmente a la familia un paciente así, y que tienen que necesitar, tienen que recibir ayuda porque es muy importante. Después está el familiograma, que bueno, ahí se ve cómo pues vivían los 5, ¿verdad?, en la casa, y se ve la relación que tenía Kyle, que tenía 14 años, con sus familiares, que como ya lo dije, con el papá era algo distante, y la relación más cercana era con la mamá, y con el hermano mayor, que también era algo distante, pero sí era más conflictivo con el hermano menor. Después, pues seguimos con los antecedentes personales, que bueno, es en la historia pre y postnatal. Ya sabemos que se divide en varios enunciados. En cuanto al embarazo, se debe preguntar como si fue un hijo deseado, si fue un hijo planeado, si hubo complicaciones en cuanto al embarazo, si la madre tuvo algún problema. Bueno, en este caso se ve que Kyle fue un hijo deseado y fue planificado. Después, en el parto se deben investigar las condiciones de atención del parto, cómo se llevó a cabo, cuánto duró, si hubo alguna complicación. En los datos de recién nacido se debe investigar si al nacer tuvo alguna condición patológica, si presentó cianosis, si necesitó maniobras de resucitación, o si lloró inmediatamente al nacer o necesitó como algún cuidado especial. En la lactancia se debe especificar si fue exclusivamente materna, que cuánto tiempo duró, y eso. En el desarrollo psicomotor, pues especificar a qué edad empezó su desarrollo psicomotor, a qué edad empezó a caminar, a qué edad se sentó, a qué edad dijo su primera palabra y cuál fue. Los rasgos del desarrollo del niño, se debe preguntar pues a qué edad tuvo el control de sus esfínteres y si tenía problemas tal vez para dormir o tenía algún miedo como irracional, alguna fobia, y que tal vez persista en el momento en el que se le hace la entrevista. Antecedentes de abuso, violencia, problemas con la justicia, que bueno, se debe investigar si recibió algún maltrato, si tuvo alguna ocasión en la que sintió que alguien lo tocó de una manera inapropiada. Y problemas con la justicia, pues en este caso Timothy no tenía problemas con la justicia. Personalidad previa, Timothy antes de que se mostraran como los primeros síntomas, era un niño alegre. Se puede ver como en la película la mamá pone como un video de antes de él, donde se ve que, o sea, era alegre, era sociable, le gustaba estar tocando como instrumentos y también, o sea, le gustaba estar con sus amigos. Y después, o sea, ya todo cambió. La historia sexual, bueno, pues en este caso se debe preguntar, o sea, si se puede preguntar, se debe preguntar de una manera adecuada. Y bueno, esto igual se debe tomar en cuenta la edad. Trabajo, el paciente en ningún momento tuvo un trabajo. Escolaridad, Timothy sí tuvo bajo rendimiento académico, como ya lo habían comentado, en la primaria, que esto lo que causó fue que lo cambiaran de escuela, pero aún así esto siguió en la otra escuela, donde se sintió como que como que no entendía nada de lo que estaban diciendo. Y también en la secundaria también siguió su bajo rendimiento académico. Hábitos nocivos, él no consumía alcohol, no consumía tabaco ni drogas, pero sí tomó los medicamentos antidepresivos, que bueno, no se especifica cuáles fueron, y bueno, pues
se asume que fueron antidepresivos porque se suponía que tenía depresión. Entonces, los tomó por un tiempo. Y antecedentes médicos no psiquiátricos. El paciente no tenía enfermedades físicas, no fue hospitalizado, no tuvo operaciones ni tratamientos para alguna enfermedad que no fuera psiquiátrica. Los antecedentes médicos psiquiátricos, a los 10 años, fue cuando acudió a consulta con el psicólogo por estos eventos de ansiedad que tuvo en la escuela y donde ahí lo estuvieron tratando, pero después, o sea, fueron agravando, en el que la psicóloga le dijo que era mejor que fuera con un psiquiatra para que le pudiera recetar un medicamento. Ya después acudió con el psiquiatra y empezó a tomar los medicamentos y como, o sea, al ver que esto no funcionaba y que no había ningún tipo de mejora, después decidieron llevarlo con otra psiquiatra que fue quien les dijo como que no necesitaba un lugar que fuera como especial para él, entonces fue donde lo internaron en un centro terapéutico. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, para continuar sería el examen mental. Comenzaríamos con la apariencia y la actitud general del paciente. Dentro de la apariencia, pues es un paciente masculino de la segunda década de vida, su edad aparente concuerda con su edad real, es caucásico, una complexión mesomórfica, buen estado nutricional a pesar de todo, una vestimenta casual, un jean, camisa, tenis y sudadera, buena higiene personal y el cabello era largo y cubría su rostro. Con respecto a la actitud general, pues el paciente se muestra temeroso, irritable, poco colaborador y poco contacto visual al momento de su entrevista. Si hablamos de la conciencia dentro de su evaluación por parte de la observación, estaba alerta, muestra reactividad a estímulos externos, seguía órdenes, porque el médico le pedía que se sentara, que levantaran, hasta dieron un paseo y entonces estaba consciente de ello. También por medio de la conversación, era una conversación se mantenía respondiendo las preguntas por parte del médico y realizando preguntas al médico también. Lo hizo con un voz de tono alto por la irritabilidad que la paciente tenía por estar internado. No se realizó ninguna estimulación, no fue necesario y como conclusión, pues el paciente se muestra en estado de alerta. Si hablamos de la atención, pues se realizan las pruebas del día de la semana, de los meses y la prueba de la... No se realizaron ninguna de las pruebas, mas sin embargo el paciente siempre estuvo atento a la conversación, seguía las órdenes, como toma asiento, y también pudo atrapar un balón sin aviso alguno. Durante estaba en la entrevista, recién llegado al centro, el médico le tiró un balón de fútbol americano, a manera que el paciente pudo reaccionar al agarrar el balón, ¿verdad? Entonces, como conclusión, el paciente se mostraba atento. Respecto a la orientación, pues tenemos orientación en tiempo, lugar y forma. Si hablamos del tiempo, en qué día de la semana estoy, en qué fecha estamos, en qué año estamos. Si estamos hablando del lugar, pues preguntamos dónde estamos en ese momento, cómo se llama este lugar, en qué ciudad o pueblo estamos y en qué país. Si hablamos en la parte de la persona alopsíquica y autopsíquica, en la parte alopsíquica, saber quién soy, quién es la persona que está acá o señalando a alguien. Lo siento por la bulla. Autopsíquica, cuál es su nombre, cuántos años tiene, si está casado, soltero, qué religión tiene, orientación y espacio corporal. La otra parte que es la orientación en el espacio corporal, que cuál es su mano izquierda, cuál es su mano derecha y con su levantar, ¿verdad? Una mano o algo así. Bueno, pero en sí, el paciente sabe quién es él, se reconoce cuando le hablan por su nombre y tiene una idea sobre el lugar en que se encuentra. ¿Por qué digo tiene una idea? Porque sabe que estaba en un centro asistencial, pero no sabía dónde exactamente lo habían enviado los padres porque fue a medianoche que lo llevaron, no había aviso ni nada, pero sabe perfectamente que está en un lugar de centro asistencial. Entonces, la orientación es normal.
Respecto a la memoria, pues tenemos la memoria de trabajo, que se hace con la prueba de dígitos, con la prueba de los tres, con la prueba del deletreo. Tenemos con respecto a la evaluación de la memoria episódica, cuándo y con quién celebró su cumpleaños, dónde y con quién cenó ayer, cuándo y en qué escuela se graduó de sexto grado, recuerda dónde reconoció su primer novio y el nombre de él. Si hablamos de la memoria semántica, pues hablaríamos preguntas generales. En este, ¿quién es el presidente de Honduras? Sería el presidente de Estados Unidos. Dígame 3 presidentes anteriores a él en orden hacia atrás. Dígame 3 partidos políticos del país. Dígame 3 emisores de radio. Y dígame el nombre de 3 periódicos. Si hablamos de la memoria procedimental, pues se pregunta si ha perdido alguna destreza o alguna habilidad. El paciente realmente, haciendo énfasis en esto, nunca dijo que no podía tocar sus instrumentos, solo que no los quería tocar. Entonces no era como necesario evaluar este sentido. Si hablamos de pruebas para evaluar la memoria reciente o retrógrada, tenemos la prueba de los tres, la prueba de los pares de palabras, tenemos la prueba también para hacer evaluación del trastorno de confabulación, que se hace una lectura sobre una historia que se le narra con el objeto de provocar respuestas confabulatorias solicitando información inexistente en la narración. También tenemos investigación del déjà vu o el jamás vu. Si hablamos del déjà vu, preguntarle si ha tenido la sensación de nunca haber vivido o oído algo, pero que realmente sí lo sucedía, perdón, ese es jamás vu. Y en déjà vu, pues si ha tenido la sensación de haber vivido ante una experiencia que en realidad es completamente nueva. Luego tenemos lo que es la memoria amnesia selectiva, que es interrogar al paciente y familiares si existe alguna situación amenazante o conflictiva. En conclusión, bueno, el paciente no muestra afectación en su memoria debido a que puede registrar nueva información, conservar y evocar recuerdos. El paciente en ningún momento dice que olvidó alguna escena, tampoco olvida lo que le están diciendo, ni nada por el estilo. Entonces, no muestra ningún trastorno de memoria de tipo cualitativo, cuantitativo y de lesiones cerebrales. Si hablamos de la abstracción, pues lo hacemos por medio de la prueba de las semejanzas, la prueba de las diferencias y la interpretación de los refranes. Solo se puede constatar acerca de la prueba de las semejanzas que se vio alterada. Al paciente, cuando estaba en uno de esos intercambios de escuela, el profesor hizo una pregunta sobre algún objeto o donde extrapasa la luz, ¿verdad? Era como una prueba de semejanza, él estaba diciendo un significado, por decirlo así, una definición, y el alumno tenía que responder con un concepto que se adecuara a eso, y pues el paciente no pudo contestarlo, supo cuando se le dijo la respuesta correcta, pero no pudo, contestó algo erróneo, entonces podríamos pensar que el paciente muestra un pensamiento concretista. Con respecto al senso-percepción, hacemos exploración de las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones y las alucinaciones investigan preguntándole directamente al paciente si ha tenido o no esas experiencias, desde cuándo y si aún las tiene. El paciente no presenta ni ilusiones ni alucinaciones. Si hablamos de la conducta motora, se evalúa por medio de la expresión facial, las actividades, los movimientos y las posturas espontáneas e inducidas por el explorador. El paciente no presentaba ninguna muestra de alteración ni facial, ni en actividades, ni en movimientos especiales. Con respecto a la afectividad, si hablamos de la mímica, actitud o conducta y expresión verbal, pues de la mímica el paciente presentaba una fase depresivo, como había dicho antes, no hacía contacto visual. Respecto a la actitud, tenía buena higiene, el paciente muestra una postura cabizbaja. Con respecto a la conducta, camina despacio. En la expresión verbal, pues el paciente se expresa irritable y enojado. Como conclusión, el paciente muestra una depresión y una disconformidad con la situación que está sucediendo. Si hablamos del pensamiento en sí, hablamos de en forma, el paciente pues muestra coherencia al momento de hablar, no se muestra alteraciones como parafasia, incoherente, perseverancia, circunstancialidad, verogiración, neologismo, fuga de ideas. Si hablamos del curso, es una bradilalia, ¿verdad? Hablar lento, por decirlo así. Con respecto al contenido, muestra o presenta ideas de minuvalía y pesimista. Y de control, pues el paciente tiene un control sobre sus pensamientos. Como conclusión, pues el paciente no tiene trastornos en la forma ni el control del pensamiento, pero dado su trastorno de personalidad, que lo veremos adelante, tiene alteración en el contenido y en el curso del pensamiento. En el insight, pues
para explorar el insight se recomienda hacer las siguientes preguntas. ¿Qué motivó su hospitalización? ¿Por qué ha venido a consulta? ¿Qué tan enfermo se siente? ¿Qué clase de enfermedad considera que tiene? Si es nerviosa, emocional o de otro tipo. ¿Qué considera usted que influyó para que se enfermara? ¿Considera que necesita tratamiento? ¿Qué piensa hacer de hoy en adelante para no recaer? El paciente comprende que está enfermo, conoce sus síntomas y sus fallas en adaptación social, pero no aplica ese conocimiento a circunstancias futuras. Decidimos que era un Insight 5, en el sentido de que el paciente sabía que estaba mal. El evento que causó su internamiento fue casi agredir a su hermano menor, y a pesar de saber que agredía a su hermano menor, que era, por decirlo así, irritable ante sus padres, y saber que tiene un bajo rendimiento escolar, pues no quería aún así ser internado, sabiendo que era la única solución en vista de que ya hay 2 psicólogos, psiquiatras y tratamiento, y aún así no le ha funcionado. Por eso decimos que era un Insight 5. Con respecto al juicio, la exploración del juicio lo haremos con las siguientes preguntas. ¿Qué hará usted al salir del hospital? ¿Qué hará si las cosas no salen como usted los ha planeado? ¿Cómo piensa enfrentar su problema financiero, familiar, comercial, académico, judicial o social? ¿Y qué metas tiene a corto, mediano y largo plazo? Dentro de la capacidad para decir que tiene juicio, pues una de ellas es el control de los impulsos, y sabemos que el paciente, por obvias razones, no tiene control sobre sus impulsos, por lo tanto concluimos que él presenta un juicio alterado. Bueno, continuando, tenemos el diagnóstico multiaxal, tenemos eje 1, eje 2 y eje 3. Hablando del eje 1, que son los trastornos mentales y somáticos, empezamos con el 1A, que son los diagnósticos clínicos. Bueno, definimos por medio de la EA que el paciente tenía un síndrome depresivo, un síndrome maníaco y un síndrome de agitación. La combinación o la existencia de todos ellos en el mismo paciente y conviviendo entre sí estos síndromes es un trastorno bipolar. El trastorno bipolar pues, se divide en 1 y en 2 con diferencia en respecto a su aspecto maníaco. El 1 es que tiene manía y en el 2 es que tiene hipomaníaco. El paciente presenta claramente manía. Entonces decidimos que es trastorno bipolar tipo 1, con un episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos. Recordemos lo que llevó a la internación al paciente fue un ataque de ira y de agresividad contra un hermano. Este en el CIE-10 es conocido como el F31.10. En el IB, en el segundo, pues trastorno de personalidad o desarrollo y retraso mental. En sí, el paciente no presentaba un retraso mental, no hay referencia sobre su desarrollo psicomotor. A pesar de que tenía un bajo rendimiento académico, el paciente entendía y comprendía todo lo que se le decía. Presenta, con respecto a los trastornos de personalidad, lo siento. Con respecto a los trastornos de personalidad, un trastorno de la personalidad evitativo, una persona que es aislada, que evita o temeroso, ¿verdad? Que sería en el código F60.6. Con respecto a las condiciones médicas no psiquiátricas, el paciente no presenta ninguna condición no psiquiátrica que se haya dicho en la película. Con respecto al eje 2, que es el nivel de funcionamiento, pues tenemos las 3 áreas, el área de la calidad y supervivencia. Habíamos dicho, nosotros consideramos, lo siento, es que un error de dedo ahí. En la calidad de la personal y supervivencia no es 2, sino que es 5, debido al hecho del suicidio o el intento de suicidio que él trató de cometer. El funcionamiento de interacción con la familia diríamos también que es 5, porque estamos hablando que agredió al hermano menor e insultaba, no insultaba, pero había una agresividad verbal, algo física, podríamos decir, en contra de la madre. Y el funcionamiento en otros desempeños y actividades de socialización, pues lo decidimos en 4, por una disfunción severa. El paciente no presentaba amigos, ni nada por el estilo, ni área social. Pero al momento de internarlo, el paciente mostró, al momento de que una de las personas que convivían ahí también se acercó a él, trató de hablar, él fácilmente habló, mantuvo una conversación, los mandaron a traer leña, el paciente fue tranquilamente, mantuvo la conversación, entonces no era una disfunción máxima porque respondía al estímulo, pero sin embargo el paciente pues obviamente si prefería estar con él a estar solo, pues prefería estar solo y bueno, en eso. Entonces, en calidad personal y supervivencia, pido una disculpa, es en el 5. En los factores ambientales y circunstanciales,
que son los estresores que el paciente tenía, pues tenemos problemas relacionados con la falla en los exámenes, problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar, problemas relacionados con la inadaptación educacional y desvanecencias con maestros y compañeros, problemas relacionados con personas que residen en una institución, estamos hablando con los que viven en la misma centro asistencial, problemas relacionados con exclusión y rechazo social. Hay una escena donde el paciente estaba tomando como un curso de dibujo o algo así, y el paciente estaba en una mesa distante, la mamá lo fue a buscar y el maestro solo le dijo, pase y ya. Entonces no había ni interacción, era una exclusión y rechazo social por parte del maestro y los demás alumnos y los demás compañeros. Otros problemas relacionados con el ambiente social, problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar. Por ejemplo, el hecho de que el padre no estaba, la falta económica debido a que el paciente pasaba de escuela privada en escuela privada para, bueno, como parte de ayudarlo a una nueva adaptación social. Entonces habían problemas económicos. Problemas relacionados con la solicitud o aceptación de intervenciones psicológicas o de la conducta conociendo su riesgo y peligro. Como decía, el paciente desde pequeño tenía acercamiento con psicólogos, con psiquiatras, y a pesar de que tenía que ser internado, él no quería ser internado. Hablamos también que historia familiar de tumor maligno de mama, referente al cáncer de mama que la madre del paciente tenía. Ay. Historia personal de higiene personal deficiente, pues podríamos tomarlo como el cabello largo que tenía la persona. Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente, el intento de suicidio por ahogamiento en la tina del baño. Historia personal de otros tratamientos médicos por los antidepresivos que a la persona presentó, se le dieron, recetaron. Eso sería, creo, a la marcha diagnóstica. No está. Bueno. Antes de entrar a la marcha diagnóstica. Bien. Antes, si pueden retroceder un poquito. En el diagnóstico multiaxial. Ok. Ahí. Ok. Me gustó de la historia, para todos los que estamos conectados hoy, la importancia del apoyo terapéutico, de la psicoterapia a la familia. Y esto no solamente para este paciente hipotético, sino que para todos los pacientes con enfermedades mentales. Pero también para los pacientes con enfermedades médicas no psiquiátricas. ¿Cómo se podrán sentir? Vaya, ustedes mismos en la historia, vamos a tomar el ejemplo de la historia, de la película. El impacto para Tim del diagnóstico de cáncer en la mamá impactó. ¿Cómo le pudo impactar al resto de familiares ese diagnóstico de la madre? Para este tipo de enfermedades también se necesita un apoyo profesional desde el punto de vista de la salud mental, no solamente para el paciente, sino para la familia que está sobrellevando esta situación. Utilizaron una palabra normal. Esta palabra normal suena, o sea, es un arma de doble filo. ¿Qué es normal para mí? ¿Qué es normal para ustedes? Esto así. Tal vez podríamos poner orientación sin alteración, atención sin alteración, conciencia sin alteración, y en vez de utilizar la normalidad. Bien. En el diagnóstico multiaxial está bien claro, y es lo que ustedes tenían que hacer en esta historia, en este ejercicio, colocar los síndromes. Síndrome depresivo, síndrome maníaco y síndrome de agitación. En la historia de enfermedad actual, con la información que les proporcionó la película, sí se pueden ver algunos síntomas del síndrome depresivo, algunos síntomas del síndrome maníaco y del síndrome de agitación. Pero ahí, cuando ya nos vamos al 6 y 10, ustedes hacen la descripción más de depresión
en el afecto, en el pensamiento y no tanto de manía. ¿Me siguen, Egla? Egla, ¿me están No, escuchando? sí, le escucho. No, no, no le sigo. Ok, no, le estoy diciendo que ustedes me describen, vámonos a pensar, vamos a pensamiento y afecto. Ya le sigo, doctor, ya le sigo, ya entendí. Entonces aquí ustedes dicen curso bradilálico, contenido, idea de minusvalía y pesimismo. Ok, pero al momento de hacer el diagnóstico, según el 610, ponen F31.1, trastorno bipolar, episodio maníaco. Entonces el examen mental no coincide con el F31.10. Ahí no se les va a penalizar. No se les va a penalizar por eso, porque ustedes todavía no han alcanzado las competencias para poder llegar a este. ¿De qué es un F31? Es un F31 EGLA. Hay una clasificación adicional que pudo haber sido el otro diagnóstico. Un trastorno bipolar, episodio actual mixto, que tiene estos tres: depresivo, maníaco y de agitación. Doctor, Mándeme. una pregunta. Es que cuando el punto de partida que nosotros tomamos fue cuando el paciente llegó a la sala, a la habitación del psiquiatra dentro del centro asistencial. Entonces, como es algo transversal, nosotros vimos cómo el actuar del paciente durante la entrevista con el psicólogo, con el psiquiatra que estaba en el centro asistencial. Por eso nos enfocamos más en ese aspecto. Y decidimos que era maníaco por el hecho de que realmente lo que lo llevó ahí fue una irritabilidad exagerada que requirió una hospitalización. Entonces, por eso fue que la confusión, creo yo, que nosotros no pusimos más. Correcto, pero está bien, o sea, eso no lo va a penalizar. Eso F31.10, ahí solo hubiese sido episodio, trastorno bipolar, episodio actual mixto o maníaco. O sea, se puede. Pero para cuando ustedes lleven quinto año, cuando ustedes lleven psiquiatría, ahí hay que corregirlo. Pero llegaron bien. Diagnóstico depresivo, síndrome depresivo, síndrome maníaco y síndrome de agitación. Bien. Trastorno de la personalidad evitativa. Esto todavía tampoco se les va a penalizar. Está bien que lo pongan. Pero ya para irles adelantando, la personalidad se logra establecer a partir de los 18 años. Solo hay dos trastornos que podrían aparecer antes de los 18 años, dos trastornos de personalidad que podrían aparecer antes de los 18 años. El trastorno disocial o antisocial y el trastorno límite de la personalidad. Esos son los únicos trastornos de personalidad que podrían aparecer antes de los 18 años. Pero aquí el trastorno de personalidad evitativa sí podría haber algunos indicios, porque no tenemos toda la información, se podría considerar. Ya Carol creo que lo había mencionado en la clase anterior, que cuáles son las características de una personalidad evitativa, pero está bueno como ejercicio, me parece bien. Condición médica no psiquiátrica, no presenta condiciones médicas no psiquiátricas, muy bien. Ahora vámonos al eje 2. Fue error de dedo, pero también sirvió para una cuestión didáctica, porque ustedes ahí lo reconocieron. No, el error de dedo no es 2, sino que es 5. Y hacen el énfasis. ¿Por qué 5? Porque una disfunción máxima, porque él intentó suicidarse. Y me parece muy bueno. A veces con el insight puede tender a confundir el 2 y el 5. El 2, ¿cuál es el 2? ¿Alguien recuerda cuál es el insight 2? Cuando es evidente, cuando es No, obvio.
No, no estoy hablando del nivel de funcionamiento, sino el conciencia de enfermedad. Cuando el paciente sabe que está enfermo, pero a veces lo olvida. Correcto. Correcto. Entonces, aquí, entre el 2 y el 5, ¿este cipote sabe que está enfermo? Sí. ¿Pero recibe tratamiento o acepta tratamiento? Recibe tratamiento y Sí, o como que sea, acepta tratamiento a regañadientes, pues. sí, exacto, eso podríamos decir porque es como que la mamá es la que menciona de que se toma 10, 11 medicamentos, o sea, entonces es como que la mamá se los da, pero no es como que Correcto. menciona en específico si él las toma por voluntad propia o no. Así. Correcto. Entonces ahí la diferencia es el 2, es estoy enfermo, pero no necesito ayuda, o no voy a ir a consulta, o no me voy a tomar la medicina. Ese es el 2. Y el 5, sé que estoy enfermo, sé qué medicamentos voy a tomar, sé cuál es el horario de los medicamentos, sé cuándo me toca ir a consulta, pero de repente hoy me tomo los medicamentos, mañana no me los tomo, o tengo todo el conocimiento, pero no aplico ese conocimiento, como bien lo mencionó Eglaí, para que mi enfermedad mejore. Entonces ahí podría ser así, poniendo lo que se tomaban los 10, 11 medicamentos, entonces podría ser un insight de 5. Muy bien. Para mí, para la información que tiene la película, creo que hicieron un buen intento, me parece. Ahora vamos a la marcha diagnóstica. Bueno, como marcha diagnóstica, ya, aunque creo que aquí me faltó eliminar unas cosas. Pero bueno, como habíamos dicho, tiene síndrome depresivo, síndrome paníaco y síndrome de agitación. No sé si está abajo. Ay, Dios, padre. Siento, doctor, pero es que mi compu murió y creo que no se guardó el último cambio que le hice. Pero si hablamos del síndrome depresivo como síntomas, el paciente pues presentaba tristeza, anedonia, fatiga, ideas sobrevaloradas de culpa, minusvalía, aislamiento social, falta de iniciativa para ir a la escuela, por ejemplo, sensación de incompetencia al realizar sus tareas, irritabilidad cuando se le hablaba o se le decía algo, aburrimiento cuando la escena en que iba con sus amigos y jugaban y él se aislaba y se aburría de lo que estaba sucediendo, como decían la ella, desconcentración cuando estaba haciendo las tareas, también ideas de muerte e ideación suicida. Él creía que a lo mejor era pues desaparecer y no seguir molestando a la familia, y la ideación suicida, pues el muchacho trató de suicidarse. En la parte neuroanatómica, pues estamos hablando del sistema límbico y región orbitofrontal, con la disminución de serotonina, noradrenalina y dopamina. Con respecto, pero que voy a buscar el correcto. Bueno, con respecto a la manía, a la parte de maníaco, aquí sí lo colocamos increíblemente. En la verborrea durante el episodio maníaco que la paciente presentaba, fácilmente irritable, reconocemos que el hermano solo le decía, ¿qué haces? Y así lo golpea. La hiperactividad, como pusimos el ejemplo de querer hacer música, de tocar, de ir a cursos, etcétera. Aumento de la familiaridad cuando la persona tenía un apego enorme por parte de la madre, berrinches prolongados y agresivos tanto de pequeño como cuando no quería dejar de jugar un juego y el papá le decía que debiera ir a comer, empujó al hermano menor, se enojó y salió corriendo por el patio, y agresivo pues obviamente por lo que acabo de decir. Neuroanatómico, pues estamos viendo la afectación del sistema límbico, región orbitofrontales y temporales, y en la parte neuroquímica pues hablamos del aumento de la dopamina y la norepinefrina. Con respecto a la parte de la agitación, el síndrome de agitación, que mi computadora linda no funcionó, pues tenemos una hiperactividad, bueno, una fuga de entorno y geográfica. El niño salía corriendo una vez que estaba dentro del centro asistencial y huyó. Se fue, tuvo que llegar, una persona le prestó su celular para llamar al centro asistencial cuando ya vio que había huido y no sabía cómo regresar, y lo fueron a traer.
con la también la parte de la verborrea explicada en la parte maníaca, agresividad verbal y física, que también ya se está explicado. Con respecto a la parte neuroanatómica, pues hablamos del circuito tálamo cortical prefrontal, ganglios basales afectados, con un aumento de glutamato, dopamina y noradrenalina. Y ahí estarían explicados los 3 síndromes que el paciente presentaba. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar ustedes? ¿O esto es todo por ahorita? Creo que eso es todo, doctor. Ok, muy bien. Doctor, Excelente. una cosita. Mándeme. Solo para, como usted ha dicho, con énfasis de que investigáramos sobre el trastorno maníaco en niños y adolescentes, Ajá, pues correcto. realmente es diferente y por eso decimos que tenía maníaco, porque al inicio decíamos que la parte maníaco del paciente no estaba como tan marcado, pero el rollo es que en los niños y adolescentes la parte de la manía se presentaba como una irritabilidad y agresividad aumentada. Entonces por eso se confundía algunas veces también. Por eso no se piensa en manía, ¿verdad? Porque la manía es la euforia y todo eso, y no la irritabilidad como tal. Pero en el niño se presenta con esa irritabilidad y agresividad, que a veces se confunde también con el trastorno de déficit de atención, que podríamos decir tiene, pero el rollo es de que hay una diferencia entre el déficit de atención e hiperactividad con la manía en niños, y es que la agresividad es mucho mayor, y el cambio de la habilidad, por ejemplo, en el trastorno bipolar, ya hablando así, pues no hay una parte de depresión en el síndrome o en el trastorno de déficit de atención. Por eso hacíamos la diferencia, el diagnóstico diferencial ahí. Muy bien, Egla, te felicito. Tienes razón. Muy bien. Ustedes eligieron, muchachos, creo que les había dado 2 opciones, ¿verdad? Egla. Sí, doctor. Una de miedo y esta. Ok, ustedes eligieron una de las películas más difíciles, de verdad, porque, pero creo que hicieron un buen ejercicio. Me parece que con lo que pudieron recoger de información en la película, pues lograron hacer esta práctica. Pero, ¿qué les pareció a ustedes el ejercicio? A mí me gustó. Sí, a mí también. Solo de Es que al que, momento. Ay, habla, Eliezer. ok, ok. A mí lo que me gustó es que, digamos, no salía directamente él describiendo su sintomatología, sino que era más como de analizar qué era lo que estábamos viendo y después como deducir, bueno, creo que este sería un ejemplo de tal síntoma o cosas así. Creo que eso fue lo que más me gustó, que era más de deducir y no tanto que salía de un solo, que era lo que teníamos que poner. Correcto. A ver, ¿quién más? Con respecto a lo que decía Hermes, pues sí, o sea, esa parte era como que bien pinta. Sin embargo, ahí está como el factor de dificultad, se podría decir, porque como no está relatando todo, entonces era como bien subjetivo al momento de realizar la historia. Correcto, pero lograron conseguirlos. Claro, 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 o sea, como le digo, por ejemplo, en algunos antecedentes personales, pues no los relata, ¿verdad? Entonces es como que, bueno, ni modo, obviarlos. Pero lo demás fue como que, ok, sí se pudo conseguir y bastante bien. Lo imposible para lograr las expectativas de la clase, sé que no es lo más idóneo. Lo ideal sería tener pacientes para poder entrevistarlos, poder hablar con ellos. Pero no sé si me escuchan. Sí, 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 doctor, sí. correcto. Es que hubo un bajón, ya estoy como Eric, ya hubo un bajón de luz, medio se fue la luz, entonces, pero ahí tenemos conexión de internet. Pero con lo que tenemos estamos haciendo lo que se puede, pues. Realmente el grupo anterior, el grupo de Carol, y ustedes han hecho su máximo esfuerzo y realmente yo lo agradezco porque pese a las condiciones y a las carencias que tenemos, pues hacemos el intento, creo, y espero, realmente espero que
aprendan alguito de esta clase de psicopatología. Entonces, si no hay más comentarios, solo quiero preguntarles al grupo 3 y al grupo 4, yo les había pedido un día más de esta semana para poder ver las otras dos historias, no sé qué día se podían conectar. Habíamos comentado que mañana, miércoles. Ok, muy bien. Yo voy a estar así disponible como a la 1:30, así como hasta ahora. Yo con todo gusto a la 1:30 me conecto para que veamos el grupo 3. Se ocupan así como el grupo 1 y 2. Con el 2 no tuvimos chance con el grupo de EGLA poder leer toda la historia de enfermedad actual, pero aún así pues lograron el objetivo. Entonces me mandan el borrador si quieren que les revise algo o tienen alguna duda o algún comentario que quieran que yo les haga, y con todo gusto les apoyo con eso. Al grupo de hoy, mándenme la autoevaluación y la coevaluación a través de un mensaje de WhatsApp y después yo lo uno con mi evaluación individual. Los felicito por el intento, los felicito por el esfuerzo, creo que eso logró identificar los síntomas y me gustó la forma en que de alguna forma manejaron los conceptos. Hubo uno que otro error ahí, pero que se puede solventar. Con esto de EGLA, me mandas a mí, por favor, la historia. Si quieres, puedes revisar el F31 mixto, a ver si se podría corregir, y si no, pues me la mandas tal como lo presentaron acá, para subirla posteriormente a la plataforma y que quede constancia del trabajo que ustedes realizaron. Ok, doctor. Muy bien. Doctor, Gracias. Mándeme, Sorto. es que yo tengo una duda pequeña sobre la película de Fractura, Ajá. sobre las alucinaciones del hombre, porque, bueno, no sé si son alucinaciones, es que, bueno, según la teoría habíamos visto que ilusión es distorsión de algo que está viendo y alucinación algo que no está y él crea la imagen. Correcto. Entonces, yo tengo duda porque en la película el señor ve como cajas o recipientes de lo que sea dentro del hospital y él en su cabeza lo ve como que fueran órganos trasplantados. Entonces, no sé eso si cuenta como alucinación. Él tiene alucinaciones, por ejemplo, cuando él dice que lleva a la niña a que la atiendan en la emergencia, esas son las alucinaciones, Carmen. Sí, sí, eso sí, sí lo entiendo. Yo a Y que después se ve, cuando ya le presentan el video tal cual es, se mira que él está solo. Ok, cuando secuestra al chico, que para todos en ese momento creemos que es la mujer, que es la esposa y que es la niña, la que rescata, ahí es una ilusión. ¿De acuerdo? Ujú. Porque, Pero y lo de los órganos también. eso también es ilusión. Sí, es ilusión porque hay distorsión del objeto. Lo que Okay. para los otros es un bote, para él es un órgano. Okay. Gracias, doctor. Correcto. Les recomiendo ver psicosis por alcohol, revisar ese tema de psicosis por alcohol y el tema de psicosis. Eso pueden encontrarlo, información en general, para que al final puedan hacer como ese plus que les pido yo. O sea, no solamente quedarse con la historia de enfermedad actual y con la historia en sí, pero sí poder hablar de ese plus de, nosotros investigamos esto es psicosis por alcohol, o cómo, si el alcohol de alguna forma podría provocar psicosis en un paciente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ese sería como el plus. Muy bien, chicos. Si no hay ningún otro comentario, nos conectamos mañana probablemente a la 1:30 de la tarde, si Dios así lo permite. Y gracias. De verdad que hasta ahorita voy satisfecho con el trabajo que están haciendo. Nos vemos, doctor. Nos vemos, Gracias, doctor. doctor, nos Gracias. vemos. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor.